En esta presentación se abarca el estudio de las soluciones. Algunos ejemplos de soluciones que se nos presentan en la vida cotidiana son, por ejemplo, el agua potable, el alcohol, el aire que nos rodea. Como veremos más adelante, todas estas son soluciones. Bien, para poder enfrentar esta clase de soluciones, debemos recordar algunos conceptos que vimos anteriormente, como lo son los sistemas materiales, cuáles son los tipos de sistemas materiales y qué diferencias presentan entre ellos, qué es una fase y qué es un componente, y cuáles son las unidades de masa, volumen y cálculos de número de moles que vimos en clases anteriores. Al terminar esta clase, ustedes van a ser capaces de poder comprender cuál es la definición de soluto, solvente y solución, ¿sí? Y poder diferenciarlos, qué es una concentración y cuáles son las unidades en que puedo expresarlas, para finalmente poder enfrentar la resolución de problemas. A esta altura nos preguntamos, ¿qué es una solución? Bien, una solución es un sistema material homogéneo formado por lo menos por dos sustancias. Un sistema material, sabemos que es una porción de materia aislada para su estudio. Un sistema material homogéneo, conocemos que presenta una sola fase, macroscópicamente hablando, y sabemos que sus propiedades intensivas a lo largo de todo el sistema son constantes, ¿sí? Propiedades intensivas como por ejemplo el punto de fusión, el punto de ebullición, la densidad, ¿sí? Todas esas propiedades son constantes en cualquier punto del sistema material. Y está formado por lo menos por dos sustancias, ¿sí? Pueden ser más. Veamos algunos ejemplos de sistemas materiales. En esta tabla lo que se les presentan son distintos ejemplos de sistemas materiales, de soluciones, ¿sí? Sistemas materiales homogéneos, soluciones, en distintos estados de agregación en función del estado de agregación de los componentes que lo conforman. En el primer ejemplo tenemos una mezcla de dos gases que resulta en una solución en estado gaseoso, como lo es una mezcla en cualquier proporción de oxígeno y nitrógeno. Veremos en la guía de problemas más adelante que cualquier mezcla de gases resulta en una solución en estado gaseoso. ¿Qué pasa cuando mezclamos un gas con un líquido? Bien, la solución resulta en estado líquido. A los fines del alcance de nuestro curso, todas las mezclas de gases con líquidos van a resultar en estado líquido. Un ejemplo muy básico es agua con gas, ¿sí? Agua con dióxido de carbono, muy simplificadamente. Se preguntarán por una gaseosa. Bien, una gaseosa es una mezcla un poco más compleja de componentes en distintos estados, sólido, líquido y gaseoso, ¿sí? No se confunden. ¿Qué pasa cuando mezclamos dos líquidos? El resultado final es una solución líquida, como lo es el etanol con agua, ¿sí? El alcohol 96% que encontramos en la farmacia. ¿Qué pasa cuando mezclamos un sólido con un líquido? La solución resulta en estado líquida, ¿sí? Como lo es la sal en agua. Y una mezcla de sólidos resulta en una solución en estado sólido, como lo es en este caso el bronce, que es una aleación de cobre con zinc. Podríamos pensar también en la alpaca, por ejemplo, otro tipo de aleación. En este caso tenemos tres componentes, que son el cobre, el níquel y el zinc, ¿sí? Como para traer algunos ejemplos más de la vida cotidiana. En este curso nos vamos a enfocar principalmente en soluciones en estado líquido, es decir, en aquellas en las que mezclemos un líquido con un gas, con otro líquido o con un sólido. Vimos anteriormente que una solución es un sistema material homogéneo formado
por lo menos por dos sustancias, ¿sí? ¿Quiénes son estas sustancias? Bueno, ahora vamos a ver que uno es el llamado solvente y otro u otros van a ser los solutos, ¿sí? ¿Quiénes son el o los solutos? Son las sustancias que están disueltas en el solvente y en general son los componentes que se encuentran en menor proporción. ¿Quién es el solvente? El solvente es la sustancia que disuelve uno o varios solutos y que en general el solvente se encuentra en mayor proporción. Como generalidad para este curso, el único solvente con el que vamos a trabajar es el agua. Y es por esto que las soluciones con las que vamos a estar trabajando se las denomina soluciones acuosas, ¿sí? Porque el solvente es el agua. Veamos el ejemplo que se presenta más abajo en esta filmina. Tenemos un recipiente que tiene nuestro solvente, que es el agua, y le agregamos, en este caso, una cucharada de azúcar, ¿sí? Al terminar de disolver bien esta cucharada de azúcar en el agua, obtenemos una solución de agua azucarada que resulta en estado líquido. Vemos que el componente en mayor proporción es el agua, la cucharada de azúcar es nuestro soluto y bien tenemos la solución en estado líquido de agua azucarada. Cuando nos preguntamos cuál es la composición de las soluciones, nos estamos haciendo dos preguntas. En primer lugar, ¿cuáles son las sustancias que componen esta solución? Es decir, identificar quién es mi solvente y quién es el o los solutos disueltos. Y por otra parte, nos preguntamos en qué proporción se encuentra cada uno de ellos. Una proporción es una relación entre dos cantidades. Lo general es expresar la relación de soluto disuelto en la solución, ¿sí? Esta relación es una propiedad intensiva, es decir, que esa relación se mantiene constante independientemente de la cantidad de materia que se estudie, ¿sí? Como veremos más adelante, la concentración, ¿sí? Ahora definimos esta nueva palabrita, que es la concentración de una solución, y lo que indica es la cantidad de soluto que se haya disuelto en una solución. Y es una propiedad intensiva. Es decir, que concentración es una proporción, es una relación, ¿sí? Que indica cuál es la cantidad de soluto disuelto en la solución. Y recordemos siempre la definición de propiedad intensiva. La propiedad intensiva no depende de la cantidad de materia que se analice. Analicemos este caso. Tenemos un recipiente en el que tenemos 90 gramos de solvente, disolvemos 10 gramos de soluto y obtenemos 100 gramos de solución. Recordemos siempre que las masas son aditivas, es decir, que 90 gramos de solvente más 10 gramos de soluto resultan en 100 gramos de solución. Podemos establecer una proporción de soluto de 10 gramos de soluto cada 100 gramos de solución. ¿Qué pasa con nuestro segundo recipiente? En nuestro segundo recipiente tenemos 180 gramos de solvente, 20 gramos de soluto y resultan en 200 gramos de solución. En este caso la proporción es de 20 gramos de soluto cada 200 gramos de solución. ¿Es lo mismo decir que tenemos 10 gramos de soluto cada 100 gramos de solución? Sí, en este caso lo único que hicimos fue duplicar las cantidades para obtener mayor cantidad de solución, pero la relación de soluto cada 100 gramos de solución es la misma, ¿sí? En este caso tenemos proporciones o concentraciones iguales. Evaluemos este segundo ejemplo. En el recipiente 1 tenemos
los 90 gramos de solvente, 10 gramos de soluto, 100 gramos de solución. Habíamos visto que la proporción es de 10 gramos de soluto cada 100 gramos de solución. Pero ¿qué pasa en este segundo recipiente? Ahora se cambiaron las cantidades. Colocamos 185 gramos de solvente y 15 gramos de soluto, lo que resultó en 200 gramos de solución, porque las masas son aditivas. Pero ahora, ¿qué proporción encontramos de soluto en solución? En este caso tenemos 15 gramos de soluto cada 200 gramos de solución. Si lo expresamos por cada 100 gramos de solución, vemos que resulta en 7,5 gramos de soluto cada 100 gramos de solución. Como vemos, en estos dos casos, las proporciones de soluto cada 100 gramos de solución son diferentes. Entonces podemos decir que las concentraciones son diferentes. Bien, retomemos el caso 2 de proporciones diferentes. Tenemos a la solución 1 que presenta 10 gramos de soluto cada 100 gramos de solución, mientras que la solución 2 tiene 7,5 gramos de soluto cada 100 gramos de solución. Tenemos proporciones diferentes, proporciones o relaciones de soluto en solución diferentes. ¿Quién tiene más proporción de soluto en solución? La solución 1, que tiene 10 gramos de soluto cada 100 gramos de solución. ¿Sí? Podemos decir que esta solución 1 es la que está más concentrada. Recordemos que la concentración expresa o indica la cantidad de soluto que se haya disuelto en solución. Entonces, tenemos que la solución 1 está más concentrada, tiene más proporción de soluto. ¿Qué nos indica en esta diapositiva? Que tenemos una masa de soluto en solución 1 que es menor que en la solución 2. Tenemos 10 gramos de soluto en la solución 1 y tenemos 15 gramos de soluto en la solución 2. Pero ¿qué pasa? La cantidad de solución total preparada también cambia. En la solución 2 preparé el doble de solución. Entonces no nos interesa solo el numerito de la cantidad de soluto, sino nos interesa la relación de soluto en solución. ¿Sí? Esto es lo que nos va a dar la diferencia de las concentraciones. Y esta relación es la que nos va a servir de ahora en adelante para poder hablar de concentración y unidades de concentración. Entonces dijimos que la concentración indica qué cantidad de soluto se encuentra disuelto en la solución. ¿Sí? Las formas de expresar esta concentración pueden variar, pero las más comunes y las que vamos a estudiar en este curso son tres, y son el porcentaje masa en masa, el porcentaje masa en volumen y la molaridad. Siempre siempre hablaremos de la cantidad de soluto que se encuentra disuelto en la solución. Bien, la primera de las unidades de concentración es el porcentaje masa en masa. El porcentaje masa en masa indica la cantidad de soluto expresada en gramos que tenemos disuelto por cada 100 gramos de solución. Este resultado no tiene unidades, ya que estamos dividiendo unidades de masa en unidades de masa, y se expresa como un porcentaje X de por ciento masa en masa. ¿Sí? Por ejemplo, una solución de ácido clorhídrico 10% masa en masa, ¿qué significa? Contiene 10 gramos de ácido clorhídrico, que es el soluto, por cada 100 gramos de solución. Bien, ¿cómo calculamos el porcentaje masa en masa? Para poder obtener el resultado de porcentaje masa en masa, tengo que dividir la masa de soluto sobre la masa de solución y multiplicarla por 100 para obtener unidades de porcentaje. Si recordamos que la masa de solución es la masa del soluto más la masa del solvente, esta primera relación
Es lo mismo que la segunda relación que vemos en esta igualdad, en la cual tenemos la masa de soluto como numerador y como denominador masa de soluto más masa de solvente, que es lo mismo que la masa de la solución, multiplicado por 100 para obtener unidades de porcentaje. Recordemos que las masas siempre se deben expresar en la misma unidad, ¿sí? Si sumo en gramos, masa de soluto, masa de solvente en gramos, y la masa de solución se obtiene en gramos, ¿sí? Así para la unidad que elijamos. Y recordemos siempre que las masas son aditivas. Siempre la masa de la solución será la masa del soluto más la masa del solvente. Resolvamos juntos un ejemplo. El problema dice, se prepara una solución disolviendo 50 gramos de cloruro de potasio en 450 gramos de agua y nos pide que calculemos la solución, la concentración de la solución expresada en porcentaje más en masa. ¿Qué datos tenemos? La masa del soluto, que es de 50 gramos, y la masa del solvente, que es de 450 gramos. Con estos datos estamos capacitados para resolver el problema. Veamos los datos que necesitamos para reemplazar en la fórmula de porcentaje masa en masa. Y son, en el numerador, la masa de soluto, en el denominador, la masa de la solución, que es lo mismo que la masa de soluto más la masa de solvente, multiplicado por 100 para obtener en porcentaje. Entonces, simplemente reemplazamos la masa de soluto por los 50 gramos y la masa de solución por los 500 gramos que pesa nuestra solución. Como resultado obtenemos que la solución es 10% masa en masa. La segunda unidad de concentración es el porcentaje masa en volumen. ¿Qué nos indica el porcentaje masa en volumen? Indica la cantidad de soluto, expresado en gramos, que tenemos disuelto por cada 100 centímetros cúbicos o mililitros de solución, ¿sí? Y el resultado nuevamente se expresa como porcentaje masa en volumen. Por ejemplo, una solución de ácido clorhídrico 10% más en volumen contiene 10 gramos de ácido clorhídrico disueltos por cada 100 centímetros cúbicos o mililitros de solución. ¿Cómo se calcula? Para poder calcular el porcentaje masa en volumen, tenemos que conocer la masa del soluto y el volumen de solución, y multiplicado por 100 nuevamente para obtenerlo en porcentaje. Tenemos que tener dos cosas muy presentes, que los volúmenes no son aditivos, como las masas. ¿Sí? Los volúmenes del soluto y del solvente, en este caso, no van a ser aditivos. Veremos algunas excepciones más adelante, pero los volúmenes no se sumen. Y para poder transformar la masa de solución en un volumen de solución, debemos contar con un dato extra, que es la densidad de la solución. Analicemos el primer ejemplo. En este ejemplo nos dicen que preparamos una solución en la cual disolvemos 50 gramos de soluto, que es en este caso el cloruro de potasio, en agua, en este caso hasta completar un volumen de 475 centímetros cúbicos. ¿Sí? Es decir que tomamos nuestro soluto y lo disolvimos hasta que la solución completa un volumen de 475 mililitros o centímetros cúbicos, que es lo mismo. Entonces, si bien no conocemos la cantidad o el volumen de solvente que yo agregué, sí conocemos el volumen de solución, que es el dato necesario para poder calcular el porcentaje masa en volumen. Entonces tenemos todos los datos para poder calcularlo. Reemplazando los datos de la ecuación, la masa del soluto son 50 gramos, el volumen de solución preparado son 475 centímetros cúbicos y multiplicamos por 100 para obtener el porcentaje. En este caso entonces el porcentaje masa en volumen resulta en 10,53%.
Bien, el ejemplo anterior fue simple porque teníamos el dato de volumen de solución. ¿Qué pasa cuando el volumen de la solución no sea un dato conocido? ¿Sí? Existen algunos problemas que vamos a tener que resolver en los cuales el volumen de solución no es un dato. Lo tenemos que calcular nosotros al volumen de solución en función de la masa y la densidad. Bien, veamos qué es la densidad. La densidad es una propiedad intensiva que relaciona la masa de una sustancia con el volumen que esta masa ocupa, ¿sí? La densidad la representamos con una letra delta y vemos en la ecuación que tenemos que la densidad de X es la relación entre la masa, entre una masa de esta sustancia X y el volumen que ocupa esa masa, ¿sí? Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, el agua. El agua vimos que la densidad es de 1 gramo por centímetro cúbico, ¿sí? Es decir, que por cada gramo de agua ocupamos un volumen de 1 centímetro cúbico, ¿sí? ¿Qué pasa si tenemos otra solución, cualquiera? Por ejemplo, en este caso, hidróxido de sodio. Una solución de hidróxido de sodio y la densidad resulta que es 1,5 gramos por centímetro cúbico. ¿Qué pasa ahora? Vemos que por cada un volumen de 1 centímetro cúbico, la cantidad de masa que entra en 1 centímetro cúbico es mayor, es 1,5 gramos, ¿sí? Entonces esa relación siempre se va a respetar para esta solución, que cada 1,5 gramos de solución van a ocupar un volumen de 1 centímetro cúbico. Y así para cualquier solución. Cada solución tendrá un valor diferente de densidad. Y con esta relación podemos encontrar a partir de la masa de solución el volumen que esta solución ocupa, ¿sí? Recordemos siempre que cada sustancia tiene un valor específico de densidad. Es particular de cada sustancia o particular de cada solución, ¿sí? Nunca debemos mezclar la densidad de un soluto o la densidad de un solvente o la densidad de una solución. Siempre son cantidades diferentes, ¿sí? Y propias para cada una. Resolvemos ahora un caso un poquito más complejo. En este caso nos dicen que se prepara una solución disolviendo 94 gramos de un soluto en 106 gramos de agua, que la densidad de la solución obtenida es de 1,5 gramos por mililitro y nos pide calcular el porcentaje masa en volumen. Para ello los datos que conocemos son la masa de soluto, la masa de solvente y la densidad de la solución. Bien, sabemos que la masa de la solución es un dato que podemos calcular. Sumando la masa de soluto más la masa de solvente, obtenemos que la solución tiene una masa de 200 gramos. Pero bien, ¿qué volumen ocupa esa solución? Bueno, a partir del dato de la densidad lo podemos conocer. Sabemos que por regla de 3, si conocemos que la solución, 1,5 gramos de la solución, ocupan un volumen de 1 mililitro, porque es el dato de la densidad, entonces 200 gramos van a ocupar un volumen de 133,33 mililitros. ¿Sí? De esta forma, ahora sí tengo todos los datos necesarios para poder calcular el porcentaje masa-volumen. Entonces, simplemente reemplazamos los datos necesarios de la ecuación de porcentaje masa en volumen, donde tenemos que la masa del soluto es de 94 gramos, mientras que el volumen de la solución es de 133,33 mililitros, multiplicado por 100 para obtener el porcentaje nos da un resultado de 70,5% masa en volumen. Bien, la última de las unidades de concentración que vamos a ver es la molaridad. La molaridad expresa la cantidad de soluto que está disuelto por cada litro de solución
pero expresando la cantidad de soluto en moles, ¿sí? Ya nos olvidamos de los gramos y pasamos a moles, ¿sí? Y el resultado se expresa en mol sobre litro y se simboliza con la letra M mayúscula. Por ejemplo, una solución de ácido clorhídrico 0,5 molar contiene 0,5 moles de ácido clorhídrico, que es el soluto, disueltos por cada litro de solución. ¿Cómo se calcula? Bien, para poder calcular la molaridad tenemos que conocer los moles de soluto que tenemos disueltos en algún volumen de solución, ¿sí? Expresado en litros. ¿Qué pasa cuando el volumen no se expresa en litro? Y se expresa, por ejemplo, en centímetro cúbico o mililitro. Bueno, colocamos las unidades de centímetro cúbico, pero debemos anular estas unidades por su equivalencia con los litros. Por eso es que multiplicamos por 1000 este resultado. ¿Sí? Debemos recordar dos cosas muy importantes. Para poder conocer cuál es el número de moles, debo saber cuál es la masa de soluto que tengo disuelto y cuál es el MR, ¿sí? La masa relativa de ese compuesto, ¿sí? Así, recordemos, el número de moles de soluto va a ser la masa del soluto dividido su MR, ¿sí? Y la segunda relación que debo recordar es que un litro es lo mismo que un decímetro cúbico, que son iguales a 1000 centímetros cúbicos o 1000 mililitros, ¿sí? Es por eso el 1000 de la ecuación, para poder siempre obtener unidades de mol sobre litro, que es la molaridad. Resolvamos un ejemplo. En este caso nos dice que preparamos una solución en la cual disolvemos 60 gramos de un soluto, cloruro de calcio, en agua y obtenemos 750 mililitros de solución, ¿sí? El dato sí o sí que debemos conocer es el MR del cloruro de calcio. En este caso nos lo da y es 111 gramos por mol. Bien, ¿cuáles son los datos que tenemos? La masa del soluto, su MR, con lo que podemos calcular el número de moles, y el volumen de la solución. Es decir, tenemos todos los datos que necesitamos para poder calcular la molaridad. Lo primero que hago es calcular el número de moles de soluto. Como dijimos que se calculaba como la masa del soluto dividido su MR. Encontramos que la cantidad de moles que tenemos de soluto es 0,54. Bien. Ahora simplemente reemplazamos todos los datos en la formulita. Entonces tenemos que los moles de soluto son 0,54, el volumen de la solución es 750 mililitros y multiplicamos por 1000 para poder anular las unidades de mililitro y así obtener el resultado en mol por litro, ¿sí? Encontramos que el resultado es 0,72 mol por litro o 0,72 molar, ¿sí? Bueno, para terminar con esta clase veamos un ejemplo integrador. En este ejemplo nos dice que se mezcló 10 gramos de cloruro de sodio con 150 gramos de agua y que la solución final tiene una densidad de 1,12 gramos por mililitro. Nos dicen cuál es el MR de cloruro de sodio y nos piden que calculemos la concentración en porcentaje masa en masa, masa volumen y molaridad. Bien, el primer punto es calcular el porcentaje masa en masa. Para ello tenemos los datos de masa de soluto y masa de solvente, con lo cual podemos averiguar la masa de la solución, que es de 160 gramos, la suma de la masa del soluto más la masa del solvente. Ahora sí, reemplazo los datos en la ecuación y sabemos que tenemos 10 gramos de soluto por cada 160 gramos de solución, multiplicado por 100 para obtener las unidades o el resultado en porcentaje, y obtenemos así un resultado final de 6,25% masa en masa.
Para resolver el punto 2, en porcentaje masa en volumen, también tenemos todos los datos, ¿sí? Solo que debemos hacer un paso previo, que es calcular el volumen de la solución, ¿sí? ¿Qué sabemos? Que la densidad de la solución es de 1,12 gramos por mililitro. Es decir, que 1,12 gramos de esa solución ocupan un volumen de 1 mililitro. Bueno, averiguamos qué volumen va a ocupar el total de la solución. El total de la solución son 160 gramos. Bien, el volumen que va a ocupar esa solución total es de 142,86 mililitros, ¿sí? Lo único que hicimos fue resolver esta regla de 3 en la cual establecemos la relación de la masa de la solución con el volumen que ocupa esa masa de solución, ¿sí? El resultado es 142,86 mililitros, ¿sí? Entonces ahora sí reemplazamos los datos necesarios para poder calcular el porcentaje masa en volumen, en la cual la masa del soluto son 10 gramos y el volumen de la solución es 142,86 mililitros. Multiplicado por 100 para obtener en porcentaje, esto nos da un resultado de 6,99% masa en volumen. Este 6,99 lo puedo aproximar a 7 y el resultado sería 7% masa en volumen. Bueno, para poder conocer cuál es la molaridad de la solución, vamos a partir del dato calculado anteriormente, ¿sí? En el punto 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque para conocer la molaridad debo conocer los moles de soluto que hay disueltos en un volumen de solución, ¿sí? Por eso partimos del dato anterior, ¿sí? En el cual vimos que teníamos 7 gramos de soluto por cada 100 mililitros de solución, ¿sí? Y de esta forma llegar más fácilmente al resultado. Al ver que tenemos 7 gramos de soluto cada 100 mililitros de solución, lo primero que tengo que hacer es ver cuántos moles hay en 7 gramos de soluto. Bien, los moles que hay en 7 gramos de soluto los divido por su mR del soluto y obtenemos 0,12 moles, ¿sí? 0,12 moles que tenemos disuelto en 100 mililitros de solución, ¿sí? Entonces ahora simplemente paso al punto B y aplico la fórmula que aprendimos para molaridad, ¿sí? Dividimos el número de moles por el volumen de solución en mililitros o en litros, ¿sí? En este caso tenemos 0,12 moles de soluto dividido el volumen de solución, que son 100 mililitros, y sí multiplicamos por 1000 para anular las unidades de mililitro y obtener el resultado en moles por litro. De esta forma, el resultado final es 1,2 mol sobre litro, que es 1,2 molar, ¿sí? Nuestro resultado de molaridad. A modo de resumen, vimos que una solución es un sistema material homogéneo, ¿sí? Que está formado por lo menos por dos sustancias, ¿sí? Uno o más solutos y un solvente. Vimos que el soluto era el componente que está disuelto en el solvente y que por lo general se encuentra en menor proporción, mientras que el solvente es el componente que disuelve a este soluto y es el que se encuentra en mayor proporción, por lo general. Vimos que en este curso las soluciones serán soluciones acuosas porque el solvente con el que trabajaremos va a ser el agua. Vimos que la concentración es la relación, es una proporción y nos indica la cantidad de soluto que tenemos disuelto en la solución. Las unidades de concentración con las que trabajamos son el porcentaje masa en masa, el porcentaje masa en volumen y la molaridad, ¿sí? Por otra parte, vimos que la densidad es una propiedad intensiva y es lo que nos permite relacionar la masa de una sustancia con su volumen. De esta forma, es posible
realizar la transformación de unidades de porcentaje masa en masa a porcentaje masa en volumen y a molaridad. Por último, y ya para cerrar, en este gráfico lo que podemos ver es una forma de transformar las unidades de concentración y vemos gráficamente qué datos son necesarios para poder establecer cada una de las unidades de concentración. Vemos que para poder calcular el porcentaje masa en masa, debemos conocer la masa del soluto y la masa de la solución. ¿Cómo podemos llegar a calcular la molaridad a partir de estos datos? Bueno, necesitamos transformar la masa de la solución en volumen de solución. Para ello necesitamos el dato de la densidad. Además, debemos calcular el número de moles que tenemos de soluto. Entonces, transformamos la masa de soluto en moles de soluto utilizando el dato de MR del soluto. Bien, veamos cómo paso de molaridad a porcentaje masa en volumen. Bueno, para pasar de molaridad a porcentaje masa en volumen, el único dato que necesito cambiar es de moles de soluto a masa de soluto. ¿Cómo paso de moles de soluto a masa de soluto? Bueno, utilizando el dato del MR del soluto. Por último, para pasar de porcentaje masa en volumen a porcentaje masa en masa, el único dato que debe cambiar es de volumen de solución a masa de solución. ¿Cuál es el dato que relaciona estos dos valores? La densidad de la solución. ¿Sí? En cada caso vamos a tener que multiplicar o dividir por el dato que nos está faltando y obviamente para pasar de molaridad, por ejemplo, a porcentaje masa en volumen, debo recordar que la molaridad, el resultado debe estar por litro de solución, ¿sí? En porcentaje masa en volumen es por 100 mililitros de solución. Pero con este gráfico se les presenta y creo que se les facilita poder conocer cuáles son los datos que requieren para las transformaciones de unidades.